Va. Pues buenas tardes nuevamente, bienvenidos al Café Filosófico del IFIM, del Instituto de Filosofía aquí en Guadalajara. Y pues queremos dar inicio a este evento, a este momento. Vamos a estar compartiendo con ustedes Emilio, que ahorita se presenta, Ernesto, que viene aquí llegando con nosotros, y un servidor, ¿sale? Hoy principalmente estará ayudándonos a moderar Ernesto. Está aquí con nosotros, acaba de llegar, entonces así justo en el momento. Y bueno, pues Ernesto, apenas vamos a compartir las reglas, la presentación de los participantes. No sé si quieras tomar el micrófono. Gracias. Buenas tardes, un gusto verlos a todos, bienvenidos a quienes nos acompañan por primera vez en este espacio, a quienes nos acompañan por segunda vez o más. La mayoría conocidos tanto de este como de los demás cafés filosóficos de Guadalajara. Es un gusto que estén con nosotros, es un gusto para mí poder acompañar en calidad de moderador este ejercicio del café filosófico que organiza el Instituto de Filosofía, y el tema que hoy nos convoca es una pregunta: si es posible conocer la realidad. Este ejercicio consiste en un diálogo y también discusión entre todos nosotros, pero de las ideas sobre todo, en torno a este tema, ¿no? Desde nuestra formación, desde nuestros conocimientos, perspectivas, bien sea que estemos o no familiarizados con el estudio académico de la filosofía, porque justamente ese es el objetivo de las prácticas filosóficas, que la filosofía haga presencia más allá de la academia y que todos podamos desarrollar conocimientos, habilidades y actitudes filosóficos. Entonces, pues las normas que tenemos para que se desarrolle de buena manera este ejercicio son que todos podemos participar, pero damos prioridad a quienes menos lo hayan hecho, con el fin justamente de que lo hagamos todos y el diálogo no lo acaparemos solo alguno o algunos que tengamos más ganas de participar, porque todos tenemos que aportar y todos tenemos también ese interés, ¿no? Y la discusión la hacemos en torno a las ideas, los argumentos, más que contra las personas como tal, ¿no? Evitando descalificaciones, ataques, señalamientos de tipo personal, para no agarrarnos de chongo. Bueno, yo también por eso me corté el cabello. Este ejercicio lo podemos hacer, pero más allá del espacio del café, porque el objetivo primordial no es pelearnos, al menos no ahorita, sino poner en común y enriquecernos mutuamente justamente con estas ideas. Las participaciones tienen un tiempo límite de 3 minutos, con el fin justamente de que no monopolicemos la palabra algunos, después de los cuales les avisamos para que concluyan sus participaciones y pueda tomar la palabra alguien más que esté interesado. Y me parece que en general eso sería todo, ¿no? ¿Cuándo tenemos que concluir el ejercicio? Aproximadamente 7:30, 7:40. Ah, ok, entonces tenemos pues una hora más o menos para tener este diálogo. Emir, Chava y yo estaremos pues haciendo alguna recapitulación, alguna síntesis de las ideas que aquí se presenten, para articularlas, y que aunque no vamos a resolver el problema porque no se ha resuelto en toda la historia de la filosofía, podamos sacar algunas conclusiones, llevarnos algunas ideas más o menos formuladas, para seguir reflexionando, seguirnos cuestionando sobre el problema una vez que este ejercicio concluya. Entonces, a reserva de que hubiera alguna duda, algún comentario al respecto, pudiéramos dar inicio, ¿no? Entonces con el ejercicio. Y la pregunta que nos convoca es si es posible o no conocer la realidad. A lo mejor una pregunta medio rara para quienes no se la hayan formulado o escuchado antes. Para los que hemos estudiado filosofía, aunque no deja de ser una pregunta rara, pues estamos familiarizados con ella, ¿no? Porque es algo que se ha puesto en cuestión desde hace mucho tiempo, y que pues es de cajón que lo veamos en los programas de filosofía a través de distintas propuestas teóricas, pero es una inquietud que se ha permeado también a otras instancias como el cine, por ejemplo, con una película que no voy a decir porque
luego ustedes no me van a decir qué es Matrix, y yo quiero escucharlo de ustedes, por ejemplo, entre otras muchas, ¿no? ¿Viviremos en la Matrix? O, si no es así, de todas formas, ¿podemos conocerla? Quizá qué es la realidad, cómo conocemos, entre otras cosas, son cuestiones que están implicadas y a las cuales no podremos entrar en detalle, pero por encima podremos discutir. Y entonces lanzo yo la pregunta por si alguien quiere responderla categóricamente en un primer momento, si es posible, no es posible, o por el contrario, hacer alguna distinción, algún matiz, alguna crítica a la misma pregunta o a los conceptos que consideren conveniente como punto de partida para nuestro diálogo. Entonces, quien esté interesado en abordar esta cuestión o alguna que considere conveniente, puede levantar su mano y le damos la palabra. Adelante. ¿Tu nombre, por favor? ¿Vani? ¿Vani? Muy bien. Adelante. Bueno, yo no puedo ahorita dar una respuesta, que es la realidad, sino es una pregunta, ¿no? que les hago. Para poder saber si podemos conocer la realidad, me pregunto primero, ¿qué es la realidad? Entonces, como que tú me lanzas una pregunta y yo te la regreso. Aquí me puedes decir primero, ¿qué es la realidad? Muchas gracias. Una cuestión fundamental, creo yo, atender, ¿no? Y que yo no sé, yo no voy a responder. Entonces, no sé si alguien se anime a aventarse esa responsabilidad de qué es la realidad o qué entendemos por realidad para hablar de si podemos conocerla o no, ¿no? ¿Cuál es esa cuestión que queremos que sea objeto de nuestro conocimiento? Mucho gusto. Lamentablemente tampoco tengo yo esa respuesta, pero siento yo que la realidad tiene que ver con lo tangible, con lo que nuestros sentidos pueden percibir, de lo cual nosotros, entre comillas, podríamos estar seguros que está pasando. Bueno, creo que a mí desde que leí la pregunta por redes se me hizo una pregunta que se formula desde el idealismo. Creo que los idealistas formulan esa pregunta porque desde el materialismo filosófico la realidad ya está de hecho, ¿no? O desde los griegos está de hecho. Descartes es el primero que duda de la realidad. Pero creo que en este momento, yo creo que cada ciencia delimita y estudia, analiza un campo de la realidad, ¿no? Por ejemplo, la biología estudia un campo de la realidad, como decía el compañero, tangible, material, la política, la ética. Creo que si nos formuláramos así de manera idealista o pensáramos que hay un mundo de las ideas más allá, como lo decía Platón, pues ya estamos cerrados. Yo pienso que la realidad es el hecho, el facto, el fenómeno, y cada ciencia delimita un campo de estudio, de análisis. Sí, o sea, yo no creo que la pregunta sea desborde del conocimiento, ¿no? O sea, creo que o de manera kantiana si nos preguntamos o que nosotros hacemos esquematismos mentales y eso trasciende a los objetos, creo que esos son puñetas mentales, ¿no? Por decirlo así, del idealismo. Creo que los materialistas y el científico da de hecho la realidad y la estudia, ¿no? A nivel molecular, biológico, no sé, el arte incluso trabaja en la realidad. Creo que, bueno, ya. Bien, le damos brevemente la palabra a Emir para que nos ilustre con la historia de la filosofía un poquito de este problema que te agradecemos traer a consideración, y continuamos. Igual en algunos momentos voy a hacer mención de algunos momentos históricos de la filosofía. El responder, pues que la realidad es complicado, es un asunto que de repente es debatido a lo largo de la historia de la filosofía. A grandes rasgos algunos atreven a decir que la realidad es todo lo que existe, pero también alguien puede decir, bueno, ¿qué es todo eso que existe? Lo que percibimos, lo que nos imaginamos, lo que nos cuentan, pues sigue siendo el debate, ¿no?
Tal vez para tenernos o darnos idea de todo este cuestionamiento de la realidad, podemos irnos muy al pasado, en los últimos primeros momentos, donde el hombre intentando explicar la realidad por los fenómenos que ellos veían, que muchos de esos eran naturales, pues los explicaban por medio del mito, por medio de forma simbólica, ¿no? Después surgen los filósofos que se atreven a cuestionar esas explicaciones, surge Logos, claro, el proceso es muy largo, y empiezan a cuestionar esos mitos y a explicarlos ya desde, o intentando explicarlos desde la razón. Entre estos momentos, que todavía están muy cercanos entre el mito y el Logos, surgen las analogías, los simbolismos, y por ahí la famosa alegoría de la caverna de Platón. Para no ser repetitivo, que veo también que las conocidas, me gustaría saber que levante la mano quien ya ha escuchado la alegoría de la caverna de Platón, para no estar repitiendo. Okay. ¿Quién ha escuchado la interpretación que da Gustavo Bueno en el tiempo posterior a la alegoría de la caverna? Okay, nada más. Referente a la alegoría de la caverna, suelen hacer muchas interpretaciones, incluso unas hasta esotéricas, me atrevo a decir, pero por ahí hay como dos clásicas. A ver, levante la mano quien nunca ha escuchado la alegoría de la caverna, porque si no tengo que estar hablando y... Todos han escuchado la alegoría de la caverna, ¿verdad? No quiero repetir. ¿Sí? Ok. A grandes rasgos, se habla de que desde muy pequeños a unas personas las introdujeron en una caverna, esas personas van creciendo y ahí están pues encadenadas. Unos personajes que lo están cuidando. Hay un pequeño edificio en uno de los muros de esa recámara donde están ellos, hay una fogata que está detrás del muro, y la poca luz que entra, pues no les permite aún así ver todo lo que hay dentro, menos lo que hay afuera. Sin embargo, eso les hace como algunas bromas, pasan algunas figuras, los que están del otro lado, pues sí, los que no están esclavizados, pero los de adentro ven las sombras distorsionadas de esas cosas que se están proyectando. Para no ser tan larga historia, pasa el tiempo y uno de ellos se desgasta la cadena, están dormidos, no se encuentran los guardias, sale de la caverna y pues encanilado por la luz, aturdido por los sonidos distintos, pues queda confundido. Sin embargo, después de un tiempo como que se acopla, se emociona y pues queda aquí como la incógnita, ¿no? de este choque de estas dos realidades y cómo él cuando intenta pues explicarle a sus colegas que están en la caverna, pues esto no lo entienden porque la realidad externa es distinta a lo que está dentro de la caverna. Las dos interpretaciones clásicas, una es de que lo que se intenta dar en este mensaje por parte de Platón es la idea de que lo más importante pues, es el mundo espiritual, el mundo de las ideas, porque estas son eternas, el alma está encadenada o encarcelada en el cuerpo y nuestro cuerpo, pues a fin de cuentas está entorpeciendo conocer la realidad, porque la realidad perfecta es la del mundo de las ideas. Todo el mundo material, lo que palpamos, es como la copia barata, como la parte pirata de la realidad eterna. En ese sentido, pues el cuerpo y los sentidos no nos permiten conocer esa realidad. Es como cuando te metes en un auto y está todo empañado y no ves bien lo que está afuera, los lentes, que se empañan, no se ensucian y no puedes ver qué está pasando, ¿no? Sin embargo, con Platón más que los lentes o que un auto, nuestro cuerpo, nuestra percepción, no nos permite conocer la realidad. Otra interpretación es la que de repente se menciona, que tiene que ver con este asunto de la manipulación. Está el referente de Matrix, esta otra película de Truman Show, o Show de Truman, están esta referencia, ¿no? Como de una realidad alterna donde nos están manipulando y mintiendo. Entonces, bueno, de momento dejo esta parte, más adelante iré hablando de las diferentes propuestas de cómo se interpretan y cómo se llega o se intenta llegar a esta realidad. Muchas gracias, bienvenidos quienes van llegando. Las únicas normas pues, en general que tenemos para el buen ejercicio de este café filosófico son participaciones con límite de 3 minutos para que todos podamos dialogar. Le damos preferencia a los que han hablado menos y podemos hablar lo que queramos y las veces que queramos, siempre y cuando el tiempo nos alcance y además sea con respeto y confrontemos las ideas y los argumentos más que descalificaciones o ataques de tipo personal. Entonces me parece, Mónica, ¿verdad? Tenía levantada la mano. Si alguien más puede levantar su mano y le damos la palabra. Adelante. Pues está como curiosa la pregunta en cuanto a que damos por hecho de que existe la realidad y que ya está como, tiene límites, por eso podemos decir que es, ¿no? Dentro de esos límites, ¿no? Nos ponemos a pensar si es difuso el límite o cómo es. Ya cuando decimos que la realidad estamos dando por hecho que tiene una cota definida, ¿no? Lo cual me parece asombroso
que de repente solo nos acotemos también a asumir que la realidad es solamente lo tangible, lo razonable, lo que se puede percibir con los sentidos. Y yo conozco un montón de gente que incluye a Dios, al Espíritu Santo y a todas las cosas paranormales y que no se ven, ¿verdad? Y que no se sienten y que no se explican, ¿verdad? Y eso también forma parte de la realidad. Entonces me parece que la realidad, más que ser un objeto en sí, me parece que es una serie de relatos que son válidos para ciertas comunidades epistémicas y que hay un diálogo entre estos relatos que podemos hacer a través del tiempo, a través de las generaciones o a través de las distintas categorías o disciplinas del conocimiento humano, y con eso vamos construyendo una red que dé sentido a lo que vamos viendo, a lo que vamos experimentando. Pero de hecho, la pregunta aquí sería si lo que vamos haciendo un sesgo para que este relato sea coherente y nos dé sentido, y cómo es que vamos interpretando y desechando cosas que decimos esto no forma parte de la realidad o esto no concuerda con la realidad, y entonces nos damos cuenta que más o menos vamos tejiendo ficciones que nos suenen coherentes, como repito, en distintas comunidades epistémicas, ¿no? Porque no es lo mismo la realidad para un clérigo que para un laico, no es lo mismo la realidad para un hombre que para una mujer, no es lo mismo la realidad para alguien que tiene mucho dinero, los medios de producción, que para un esclavo o para un trabajador o para un hombre desposeído. Entonces, sí creo que habría que repensar de nuevo si asumimos que la realidad es una cosa con cotas que puede ser estudiada inclusive, o que se puede ser descrita. Y yo aquí dejo mi participación. Gracias. Y bueno, esto nos permite recordar también esta idea de realidad justamente como todo lo que existe a partir de Aristóteles, ¿no? Y que inicialmente en la filosofía se concebía como cosas. Hay muchas cosas, todas las cosas es la realidad, ¿no? Posteriormente esta idea se cuestiona, ¿no? De seres, más bien como procesos, como fenómenos, de una visión de la filosofía moderna y contemporánea y también de las ciencias justamente, ¿no? Hechos, fenómenos, como se nos mencionaba en una participación, y por acá tenemos una crítica que se hizo como del lado de Friedrich Nietzsche de no hay hechos sino interpretaciones, ¿no? Y entonces allí cabría cuestionarnos en qué sentido podemos utilizar el concepto de realidad, en qué sentido es válido utilizarlo, ¿no? Si podemos hablar de una objetividad o pues de qué estamos hablando, de qué estamos tratando, ¿no? Y también un problema que quizás sí sea un tanto ocioso porque en principio ni los animales ni los humanos, cuando no nos hacemos este tipo de mal viajes, nos cuestionamos si existe o no la realidad, la damos por hecho, ¿no? Como justamente lo inmediato que se nos presenta. Pero eso tiene objetividad, eso es subjetivo, en tanto una representación de cada individuo, y en ese sentido sería más válido decir que el mundo es mi representación, como Schopenhauer, por ejemplo, o en qué marco pudiéramos nosotros hablar sobre el problema, ¿no? Entonces, no sé si alguien más tenga algo que añadir. Adelante, por favor. Pues sí, partiendo básicamente quisiera partir, pues que es muy difícil empezar a hablar de la realidad, porque volvemos a lo mismo, desde los presocráticos ya estaban tratando de definir la realidad. De hecho, la metafísica empezó con Parménides. Entonces, sin omitir todo esto, pues quiero empezar citando, porque me hace lo más coherente, a Descartes al decir que es cierto que la realidad siempre iba a ser engañosa, en ese periodo de Descartes en que era tan dubitativo, para posteriormente llegar a su famosa conclusión de que lo único real es lo que se piensa, y después de eso viene la existencia, el famoso pienso después existo. Y que vemos que de ahí vino un montón de subidas, obviamente, en cuestión metafísica, que también fue fundamental Descartes, hasta que llegó Kant, obviamente, y que pues, se ha dicho que después de Kant ya nadie ha importado más a la metafísica. Pero ahora, en estos tiempos tan modernos, si nos centramos un poquito en la ontología, yo me quisiera quedar un poquito con la versión tan complicada que daba Heidegger de que, como tal,
Lo único que verdaderamente real es la existencia y que en otras palabras, pero un poco más sencillas, también lo partió así Ortega y Gasset, que lo único que verdaderamente existe es la vida y que en base a eso es donde se puede partir para percibir lo demás. Podamos o no podamos. Acabas de decir, justamente una definición con la cual concuerdo mucho es Heráclito, que trata de definir la realidad, ¿no? Un presocrático, que menciona que todo lo hace a través de una metáfora, a través del fuego. Por ejemplo, dice que la realidad es como el fuego, ¿no? Que es algo que está en constante cambio, en constante mutabilidad. El fuego se está moviendo todo el tiempo. Sin embargo, tiene algo de permanencia, porque sigue siendo el fuego, o sea, no se transforma lo radicalmente para convertirse en agua o en otro elemento. Entonces, en una misma cosa tenemos dos cosas que al parecer no nos caben que pueden subsistir al mismo tiempo, que es la mutabilidad y la inmutabilidad al mismo tiempo. Entonces, con base en esto, poniéndonos como en un contexto más actual, viene el individualismo. ¿Qué es esto, no? Es como un poco el solipsismo de Descartes, que viene a decir que cada quien está como muy encapsulado en su propio ser, ¿no? En su propia subjetividad, y es como lo que yo veo, lo que a mí se me presenta, lo que yo vivo, eso lo voy a tomar como real. Pero entonces, ¿dónde está esta inmutabilidad que se mantiene a través del tiempo? Por ejemplo, las leyes, a lo mejor como un ordenamiento, las matemáticas, o algo que ya nos precede, incluso como el lenguaje, como que esto mismo, ¿no? Como la inmediatez, lo cotidiano que se nos presenta, nacemos, pero ya tenemos un lenguaje el cual tiene una carga histórica, tenemos una historia que nos antecede, tenemos un conocimiento que está elaborado desde el inicio de la humanidad. Sin embargo, hoy en día el sujeto humano es como el individuo más bien, como que se piensa que lo que percibe, lo que ve, lo tangible, eso es la realidad y no hay nada más allá. Cuando está atravesado todo el tiempo por cosas que lo superan y que van a través de los años, que es esta inmutabilidad de la cual hablaba Heráclito. Pero pues como en estas cosas mutables que se viven día a día, se confunde y como que ahí se queda, ¿no? Entonces quisiera pegar esto, el fuego heráclitiano. Bien, y Descartes se atreve a dudar de todo para llegar a cumplir lo mismo que ya se había dicho, ¿verdad? Pero lo pone en duda en un momento y lo primero que puede afirmar es pienso, luego soy, ¿no? Y cuando menos siempre que esté pensando, seré, ¿no? Y de eso no puedo dudar. Y luego afirma muchas otras cosas como la existencia de Dios, etcétera, ¿no? Con un espíritu propio de la ciencia, de la duda, digamos, antidogmático y antiescolástico del espíritu filosófico y científico que prevalecía en su época, ¿no? Y es ese espíritu el que le hace dudar de la realidad y decir que la podemos conocer tal cual es, ¿no? O que lo que se presenta en nuestra experiencia es en realidad, y que la ciencia contemporánea, aunque no diga que no hay mundo, que nos engaña el genio malvado, una cosa de esas, sí es consciente de que la manera como nosotros percibimos las cosas son justamente eso, cómo nosotros percibimos, y es distinto de cómo las cosas sean en realidad. Por ejemplo, en función de fenómenos como la refracción de la luz, cómo vemos las distintas personas, si tenemos daltonismo o no, cómo ve una mosca, cómo ve un perro, que hablaríamos del mismo mundo, pero percibido de manera distinta por cada uno de estos individuos. Y digamos, si permíteseme la acepción de estas subjetividades también, ¿no? Heidegger justamente critica, a propósito de que ya lo trajimos a colación a este filósofo sencillito, dice, bueno, ¿a quién se le ocurre dudar de la existencia del mundo, no? Y es lo mismo que dicen los científicos, y es lo mismo que dicen los filósofos analíticos, por ejemplo, ¿no? Eso es algo evidente. Será evidente y bueno, no sé si alguien dude de la existencia del mundo, incluso un mundo que, aunque sea una representación distinta en cada uno de los sujetos que lo perciben, que lo conocen, que viven en él,
pues que es necesario como sustrato a la base justamente de todos estos sujetos cognoscentes, ¿no? ¿Alguien más que quisiera tomar la palabra e intervenir? Yo diría que el tema se tendría que ir hacia lo político. O sea, si dudamos del hambre, de los muertos, de los descabezados, es decir, yo no puedo decir que mi realidad como mexicano es estar a salvo de la brutalidad, de la masacre, de la crueldad y del horror político que se vive aquí afuera. ¿Sí? Entonces, como yo acompañaría a Heidegger a decir, pues, ¿a quién se le ocurre? Solamente a los idealistas, ¿no? Desde Platón, Aristóteles, Descartes, Kant, los ingleses, Hume, Berkeley, este otro, se me fue, Hegel incluso, ¿no? O sea, todos estos idealistas que dejan el mundo a un lado para crear ficciones como el demiurgo, como el motor inmóvil, como el espíritu absoluto, o sea, son ficciones, pues, que la filosofía ha echado a... Incluso Nietzsche, ¿no? Con su superhombre. Entonces, creo yo, o sea, mi idea es que la realidad humana es la realidad política. ¿Sí? Obviamente también la realidad biológica, pero atravesado siempre por el lenguaje que tiene la carga de la política. Entonces, bueno, sería eso. Gracias. A pensar en la política, la realidad desde la política. Gracias. Bueno, creo que llegué ahorita en el tiempo que estaban hablando sobre la realidad y la parte de la ciencia, ¿no? Bueno, cuando ustedes hablan, sobre todo los filósofos, ¿no? Acerca de lo que es la realidad, lo que existe, y pues aluden a gente que todavía creía que la Tierra era plana y que el esclavismo era la onda, como que, ¿no? Si vemos ya la cuestión actual sobre la realidad, pues vemos que en muchos casos, muchas personas al ir descubriendo con evidencia comprobable a través de la ciencia, personas que ni siquiera se conocían llegan a las mismas conclusiones, ¿no? Entonces, esto nos está diciendo que, pues, de alguna manera esta cosa, lo que llamamos real, pues debe tener un sustento, no es algo que tiene una estructura y efectivamente tiene una existencia, ¿no? con ciertas características. A diferencia que, por ejemplo, los dioses, pues cada pueblo que ha considerado un dios lo consigue de forma diferente, por algo de serlo. O sea, no llegan a un mismo concepto o a una misma idea. Y les digo, pues ahí podemos ver diferencias, ¿no? Entre cosas que a lo mejor imaginamos probablemente, o sea, sí tienen más posibilidad de existencia, a cosas que la gente imagina y tiene menos posibilidades, o de base a eso. Entonces, ahorita lo que hablaba, ¿no? De que la refracción de la luz, o sea, sí, hasta ahorita, de acuerdo a lo que sabemos, sí hay algunos problemas en cuanto a, y hasta cierto punto, de que la existencia tiene diferentes niveles de forma de comportamiento, hasta que llegamos a la que es la más complicada, que es la cuántica. Y la cuántica no es que, digamos, de repente, aunque digan que son cosas que quien estudia física son cosas inexplicables, porque de acuerdo a la lógica que hemos manejado de muchos fenómenos, pues se salta, pero aún así no quiere decir que no sea capaz de ser predecible, de darnos ideas de cómo es que funciona la estructura en un mundo. Y no se salta también de forma mágica, que pues de una forma salta a otra, de forma que nadie puede explicar, ¿no? O sea, todo también tiene, aunque tiene, digamos, un porcentaje de probabilidades, tiene una cierta estructura, y muchas cosas han sido muy mal interpretadas, como el gato de Schrödinger, que todo el mundo conoce, pero que no hay nadie realmente sí. No es de eso de que no está muerto miedo, o sea, eso lo que indica es que, bueno, ándale. O sea, eso es lo que indica, lo que pasa es que dentro de la caja del gato tiene
O sea, en un estado cuántico puede ser venenoso y en otro no, el gas. O sea, entonces si el gas es venenoso y no venenoso al mismo tiempo, entonces por eso se dice que el gato está muerto y vivo al mismo tiempo. Eso es lo que implica una cuestión de los estados cuánticos. No es que el gato realmente, si no abro la caja, pues no sé, es como agarrar un billete de lotería y digo, me lo gano y lo pierdo, al billete no salga el número, ¿no? Son cosas completamente diferentes de conceptos. Entonces, les digo, ya en la actualidad creo que las evidencias nos van acercando, inclusive a cosas que también, pues, para los filósofos que les encanta pensar que no hay ideas claras, ¿no?, sobre lo que es el amor. Pues ya a través también de lo que es la medición del cerebro, pues podemos explicar realmente cómo son esas estructuras y de dónde vienen, o sea, de dónde vienen esas sensaciones, inclusive comparar entre dos personas y ver que si lo que están sintiendo, lo que están pensando tienen congruencia y si se ha visto que la tienen. Entonces, bueno, ese sería mi gracias. Y aquí podríamos hablar, me parece, entonces, de una objetividad dada por la observación empírica, ¿no? Que si yo observo, si tú observas, vamos a observar lo mismo si observamos bien, ¿no? Entonces, si percibimos diferente, pues es porque tenemos más o menos ojos o porque nuestros ojos tienen distintas configuraciones, ¿no? En el caso de la mosca y de los que no somos moscas, y de los que somos daltónicos y los que no somos daltónicos, etcétera, ¿no? Bien. Voy a hacer una de mis encuestas apócrifas raras, de esas que me gustan a mí, mis consultas populares. Todos los que estamos aquí, creemos que estamos aquí. Levante su mano, ¿quién sí cree que está aquí? Acá no están aquí algunos. Ok, eso es lo que se va a hacer. Va a estar muy interesante. Adelante, por favor. Qué bueno que toques lo del gato y lo de la ciencia y todo esto, y eso también, regresándonos a tu asunto político, ¿no será que también todas estas restricciones son hegemónicas, que hay una política tal que nos dicta la realidad es así como yo la digo, y si no pasa por el tamiz del método científico no sirve, no es real, son inventos, supercherías, imaginaciones de la gente? Entonces, ¿no será que todo este constructo que vamos haciendo también tiene una parte hegemónica? ¿Quién nos dijo que así es la realidad? ¿Quién nos dijo que así se construye la realidad y que solamente así se construye? O sea, como si el punto de vista de Occidente fuera válido para las personas de Oriente, ¿no? Y como si fuera lo mismo decir que hubo un diluvio para castigar a todos los seres humanos porque estaban mal hechos y malditos y desgraciados, o a decir, como los birráricas, que hubo una inundación que dio paso a la vida. ¿Qué podemos decir? Entonces, lo único que concuerdan ambos relatos es que hubo una inundación y únicamente la inundación es lo real y todo lo demás, ¿no? ¿O cómo vamos construyendo la realidad de esta afán positivista de si se puede demostrar, si se puede replicar, entonces sí es real, y si no, entonces no lo es? Pero sucede que mucha gente convive con esas cosas irreales, imaginarias, con esas ideas que no son tangibles, que no se pueden aterrizar y que vuelan por el aire, que nos permean, que forman palabras, que forman ideologías y que a su vez dan forma a sistemas de relaciones y consecuencias y muchas otras cosas. Entonces, ¿quién nos dice que solo sí a través de una cierta línea discursiva se puede construir la realidad y que todo lo que no quepa en eso, entonces no es real? ¿O cómo? Muy bien, le damos la palabra a nuestro compañero Chava del FIM y después a todos los demás en la medida en que alcancemos. Ya se prendió esto. Ya se puso bueno, se puso muy bueno. Sí, sumado a estos dos comentarios anteriores, me parece que ya estamos tocando algunos niveles dentro de la epistemología, algunos niveles de conocimiento que existen. El más básico es la creencia, ¿no? Y es la creencia ordinaria, es decir, la de lo cotidiano, que ni siquiera te lo tienes que preguntar porque si no lo ves o no lo percibes de cierta manera no sobrevives. Entonces, de entrada, no significa, una creencia, epistemológicamente hablando, no significa que no tenga verdad.
Eso es bien importante tenerlo claro. Si no tuviera verdad, no existiría la raza humana, porque no, como ya decía, no hubiéramos sobrevivido hasta el punto de hoy. Tiene que haber una verdad que nos permita seguir existiendo. Entonces, de entrada, la creencia tiene una parte de verdad. Ahora, el nivel más alto, epistemológicamente y hasta este momento, es efectivamente el saber. Y el saber se puede adquirir de diferentes maneras. Hay diferentes métodos para conocer. Es decir, está desde la ciencia, el método científico, pero ¿qué es importante entender también en esto, creo yo? Que el saber, como último nivel epistemológico, o más certero si lo podemos decir así, obviamente está mediado por criterios de verdad. Existen criterios de verdad y criterios de certeza. Criterios de verdad hablamos de una forma objetiva, criterios de certeza desde lo más subjetivo. Pero bueno, ¿qué pasa? Incluso los saberes, que llamamos como tal, siempre hay una posibilidad de que no sean la verdad completa. Decir que un método puede llegar a la verdad completa ya es un problema totalmente epistemológico y ya es muy peligroso porque no se puede sostener, ¿no? Vamos a dar un ejemplo: el cientificismo, que considera que la única forma de conocer la realidad y tener verdad de ella es el método científico. Bueno, ¿qué pasa? ¿Cómo tan fácil como decir que de entrada ese postulado no es científico? O sea, no puedes llegar mediante la ciencia a ese postulado que estás defendiendo, ¿no? Al cientificismo. Entonces, eso, por ejemplo, es un postulado filosófico, ¿no? La filosofía tiene una forma, un método, una metodología para acceder también a lo que podemos considerar un saber, ¿no? Y un saber siempre va a ser un acercamiento a la verdad. Entonces, desde esto, lo que me plantea también es decir, bueno, si defendemos una sola forma de saber, o de llegar o de acercarnos a la verdad, entendiendo lo que pretendo exponer, de que no podemos llegar a la verdad en sí misma o como tal, absoluta. ¿Por qué? Porque nunca vamos a poder quitar lo subjetivo que hay en el ser humano, de entrada. Entonces, si no podemos acceder como tal al 100%, de manera absoluta, a la verdad, pero sí acercarnos, es válido solamente para una forma, para un método concreto. ¿Y qué pasa? También retomando un poquito, ¿qué pasa con las demás dimensiones del ser humano? ¿El ser humano es solamente racional? ¿El ser humano es solamente percepción, sentidos? ¿No? ¿Qué pasa con las dimensiones? Que también tendríamos que cuestionarlas, etcétera, pero bueno, voy a formularlo así, ¿no? ¿Qué pasa con el conocimiento sensitivo? ¿No? ¿Qué pasa con el conocimiento también desde las emociones? ¿Existe o no existe? ¿No? ¿Qué pasa con la dimensión también volitiva del hombre? ¿Qué pasa con la dimensión espiritual del ser humano? Es decir, considero, y esa es mi propuesta, como para, pues, si queremos seguir desde ahí o de cualquier otra cosa, pero las diferentes dimensiones que tenemos como seres humanos nos van acercando de un modo o de otro a la realidad. Entonces, ¿valdría la pena quitarlas todas solo para quedarnos con una? ¿Se puede realmente decir que se conoce solamente desde una? Sí, gracias. Estaba acá, primero acá, luego acá, luego acá, luego acá, y los que se acumulen. Sí. Bien, bueno, ya han salido varias posturas, algunas semejantes, otras desemejantes, ¿no? Y a propósito, traigo a consideración aquello que decía Alain Badiou, nomás para escucharlo y a ver si algo genera en nuestro diálogo, justamente de que hay 4 maneras, 4 vías para la determinación de la verdad, que son la ciencia, las matemáticas, el arte y el amor, ¿no? ¿Serán esas las principales? ¿Serán esas las objetivas? ¿Habrá más? ¿Habrá niveles? ¿Habrá solo una? ¿O habrá muchas que sean inconmensurables entre sí, más o menos, como han propuesto algunos filósofos de la ciencia como Thomas Kuhn o Feyerabend, por ejemplo, ¿no? Entonces, continuamos con las participaciones pendientes. Hola, buenas tardes. Yo tengo más dudas. Es respecto a lo que se ha estado comentando. Logro percibir que hay una especie de pelea entre
es inmutable, que estaba entre Parménides y Heráclito, llega un punto de partida con Aristóteles, con la propuesta de acto y potencia, donde se da a entender que hay cosas que permanecen constantemente, que son las cosas que están en acto, y hay cosas que están en potencia. Por ejemplo, en acto, pues ahorita soy una persona adulta, pero en potencia, si es que está la posibilidad, puede ser un anciano, que pueda que no, porque puede que no llegue a ser anciano si me muero antes, ¿no? Entonces, en ese sentido, hay estas dos partes, ¿no? La parte es donde se une, de cierto modo, la teoría, o este conflicto que había entre lo inmutable y lo inmutable, por medio de la teoría de acto y potencia. Sin embargo, también hay otro conflicto entre Aristóteles y su maestro Platón. Platón, que exaltaba el mundo de las ideas y el espíritu y despreciaba el cuerpo, su discípulo Aristóteles es muy contrario, él no es idealista. Aunque tiene unos aspectos que parecen idealistas, Aristóteles, él dice que no hay conocimiento verdadero que primero no pase por los sentidos. Y en cierto modo es de los primeros empiristas, considerando también en parte a los que había mencionado antes, a los presocráticos. Pero en ese sentido, Aristóteles refuta a su propio maestro. Tiempo después está el conflicto fuerte que de inicio nos habías mencionado entre empiristas y racionalistas, pero ahí el punto medio lo hace Emmanuel Kant. Emmanuel Kant hace la propuesta de los juicios a priori y a posteriori, que son aquellos que nosotros mencionamos o narramos o decimos cuando nos referimos. Por ejemplo, los a priori son aquellos que mencionamos antes de una experiencia. Por lo general, estos yo no me atrevo a decir que son innatos, porque será irme muy de extremo de idealismo. Sin embargo, son muy racionales y curiosamente también están relacionados pues también a las experiencias. Y muchos de estos juicios son antes, ¿no? Pero están los a posteriori, que se dan ya después de una experiencia. Entonces, con Emmanuel Kant se hace esta unión del conflicto que había entre filósofos empiristas y racionalistas. Tiempo después, hace poco, Stephen Hawking, él antes de morir había publicado por ahí y salió en muchas redes sociales, en la televisión, una crítica que hacía hacia los filósofos. Hace tiempo mencionaba que anteriormente había el conflicto entre el mito y el logos. Los filósofos vencen a las ideas del mito y las creencias religiosas, etc. Sin embargo, en el presente él cuestionaba la labor de los filósofos, algo parecido a lo que nos comentaba el compañero Luis. Sin embargo, él dice, el filósofo ya no es necesario. ¿Por qué? Porque la ciencia es la que está generando cambio. Y hace un cuestionamiento porque parece que el filósofo no está haciendo nada. Y de hecho, ahorita lo publiqué en redes sociales y me criticaban los amigos que decían, no es el filósofo, ¿por qué publicas a alguien que critica al filósofo? Porque él está filosofando, está cuestionando y está haciendo el ejercicio que a mí me agrada como filósofo, está cuestionando mi hacer. Sin embargo, en ese momento el científico está filosofando. Cuando tú analizas el método científico, hay un momento de hipótesis, hay un momento de experimentación, si hacemos la observación, la conclusión, se evita el sesgo. Hay muchas posturas también científicas como la falsación, o eso que tú mencionabas, cómo se repite algún experimento en varios lugares para hacer ciertas conclusiones generales, ¿no? Todo eso, si lo estudiamos y vamos un poquito a la historia de la ciencia y la filosofía, viene de lo filosófico. Es donde yo creo que no hay tanto conflicto entre lo filosófico y lo científico. Sí, en parte lo hay porque el filósofo no tiene solamente un método, ¿no? Entonces ahí te puede responder algo de lo que estabas ahí como con dudas, ¿no? Bien, no sé si exista la realidad, si sea objetiva, pero ya se nos está acabando el tiempo, al menos según mi subjetividad. Entonces le damos la palabra a Samuel, sus 3 minutos completos, y en adelante tenemos todos, si queremos, podemos hacer una última participación de hasta 2 minutos en el orden que estaban, y los demás que se quieran añadir, que es acá, y así sucesivamente. Buenas tardes, muchas gracias. No sé muy seguro si levanté la mano, había pensado, pero bueno, ya tengo la palabra. Yo no sé si altos son unos pocos, y dentro yo tengo muchas dudas, bastantes dudas. Dentro de todo esto, yo digo, bueno, lo que me da la razón, o lo que me va dando la razón, no puedo creer en mundos mágicos, míticos, ficticios, y me pongo a razonar, ¿no? Pero escucho a, ¿cómo te llamas? Escucho a Saúl en cuanto a la cuestión del materialismo, hay que pensar desde un punto de vista político. Podemos verlo desde un punto de vista político, de diferentes puntos de vista, pues serían simplemente interpretaciones, creo. Y yo digo, bueno, desde el punto de vista material, había unos, por ahí unos, creo que fue Demócrito,
lo atomista. Entonces yo digo, bueno, si nos vamos a lo que es lo atomista, que no es nada de lo que se dice el átomo ahora, pero sí era algo que no se quedó, era invisible, me pongo a ver de que en la realidad, y si me pongo a ver que la realidad viene de redes, de cosas, del mundo de las cosas, podría conocerlo y tendría que dar un relato, pero para mí es imposible dar ese relato, porque hasta dónde me alcanza ese relato, ¿no? Que decir la verdad, lo que comunicaban hace rato. Entonces, a mí me alcanza lo que pueda conocer para poder decir la verdad. Entonces habla de criterios de verdad y hablamos de verdades relativas, de verdades consensadas, de verdad. Entonces tenemos un problema con el conocimiento de la realidad. Eso de lo atomista, digo, hasta dónde podemos conocer la realidad, porque podemos conocer, yo te veo allí, pero yo no sé, por ejemplo, alguien puede decir, bueno, es que es tantos átomos, tantas moléculas, las causales de esto, las causales de aquello, así se quiere, así, no me alcanza. Entonces no alcanzo a conocerlo, pero alcanzo a conocer una parte, una fracción. Dicen, bueno, desde el punto de vista político, desde el punto de vista biológico, desde el punto de vista matemático, desde el punto de vista y de diferentes, vamos cortando, vamos sectando, vamos dividiendo por diferentes partes cada forma para tratar de conocerlo, vamos diseccionando y vamos teniendo pedacitos, ¿no? Me gusta ese pensamiento de Ortega y Gasset que dice que aunque estemos en un mismo lugar, en la playa, viendo un atardecer, algo así platicaba, todos vamos a tener interpretaciones diferentes. Entonces, a partir de las interpretaciones de todos, podemos llegar un poquito a conocer un poco más de esa realidad, pero sí se me hace como muy imposible a mí, tengo ese conflicto, lo personal, conocer la realidad, ¿no? Como tal. Bueno, pues a mí siempre me sorprenden los filósofos que hablan de los científicos cuando nunca se han metido en un laboratorio, a enfrentarse a un verdadero fenómeno y tratar de explicar cómo funciona, ¿no? O sea, y hablan como a nombre de los científicos como si realmente tuvieran idea, ¿no? Bueno, ándale, exacto, ¿no? De las mujeres, ¿no? De la sexualidad femenina, ¿no? Cuando, yo no sé, por ejemplo, en este caso, las cucarachas o los tiburones, ¿qué creencia tendrán que los han hecho tan exitosos, ¿no? Pensando que las creencias puedan funcionar, ¿no? Por ejemplo. Hay, ¿cómo se llama? Nosotros como científicos realmente no tomamos a nuestra verdad como única, ni como siempre, ¿no? O sea, que esa verdad va a ser siempre real. ¿Por qué? Porque cada vez va a haber descubrimientos y cosas que nos va acercando cada vez más a cosas que son cada vez más pequeñas, o que ahorita en este momento no las podemos descubrir por nuestras limitaciones tecnológicas o técnicas. Entonces, eso de que nosotros tomamos de que esta verdad es única, eso es una mentira. Eso no nos pasa a los que hemos trabajado realmente, tenemos una formación científica. Cuando uno está, por ejemplo, estudiando o generando un conocimiento, uno es el primero que duda. Oye, esto que estoy realizando será verdad. O sea, ¿cómo hago ahora para de otra manera buscar la forma de que sí realmente lo que estoy diciendo pueda ser comprobable por otra persona o en otro tiempo, ¿sí? O segmento de realidad que lo que hacemos cuando lo que buscamos es toda la explicación de todo el universo, solamente pequeños segmentos de verdad, de realidades. Ahora, lo que decía Mónica de que si será política que a fuerzas nos pone en una realidad. No, ya ha pasado. Por ejemplo, Stalin, un biólogo, lo convenció de hacer una serie de dificultar o hacer más productivas los campos, no a través de las teorías de la evolución, sino de otra teoría anterior que decía que, por ejemplo, si los seres son capaces de adaptarse en un tiempo muy corto a los cambios. Como decían de las jirafas que estiraban el cuello y entonces por eso
cambiaban y no un proceso evolutivo. Bueno, lo que generó fue una de las peores hambrunas en la historia de Rusia y un montón de gente murió por culpa de esa creencia que no tenía realmente una. ¿Y qué pasó? Pues se tuvo que regresar a las formas en que todo el mundo está cosechando y las formas de las técnicas que todo el mundo hace para ser productivas los campos. O también pasó lo mismo con China. ¿Y qué está pasando ahorita? Pues China tiene un mundo que cuando le conviene es socialista y cuando le conviene tiene métodos capitalistas. Entonces, en ese aspecto ya se ha demostrado. Gracias. Sí, pues creo que a partir de un tema empiezan a salir varios temas, ¿no? Un poco aquí yo veía un poco antropología filosófica, un poco Hannah Arendt, que habla ¿cómo se llama? Bueno, la labor, el trabajo y la acción, condiciones humanas, ¿no? Un poco veía el Argea que comentaba, que también acá lo veía, un poco acá sociología, ¿no? Un poco de cultura, cuando se habla un poco cuando se hablaba un poco de uno conoce a partir, o uno interpreta o ve la realidad a partir de su círculo. Entonces a veces pensamos que tal vez somos manipulados, y entonces ¿qué pasa cuando uno está solo? ¿Qué pasa cuando uno se siente excluido o qué pasa cuando uno no entiende cosas que los demás están viviendo? ¿Qué pasa con la cultura, no? Somos mexicanos, cuando vamos a otro lugar son cosas distintas, no nos sentimos parte, y entonces eso nos hace un lado, ¿no? También otro tema, ¿no? Que es la verdad, ¿no? Los tipos de verdad que existen, y este puente de las ideas que mencionas muy interesante se me hace también, porque ¿cómo se creó una silla? Si hablamos de lo material, que lo material es lo real y las ideas no son lo real, ¿quién creó la silla, no? ¿De dónde vino esa silla, no? Creo que viene de una idea, ¿no? Alguien, a partir de algo que pensó, pues crea. Entonces podemos decir entonces que pues la realidad sí son las ideas, ¿no? ¿Por qué? Pues porque aquí yo expreso, ¿no? Y entonces lo material es la interpretación de las ideas, ¿no? La expresión de creo que salen muchos temas realmente muy interesante, la verdad, ¿no? Entonces, o sea, yo digo, puedo poner ahí el tema, ¿no? La realidad, y entonces a partir de ahí salen varios puntos. Padrísimo, ¿no? Creo que cada vez que uno se va adentrando más a esto, va conociendo más. Pienso ahorita un poco en el océano, o sea, uno lo ve de afuera, cómo lo está viendo, uno se empieza a meter, empieza a ver peces, uno va más profundo, empieza a ver otro tipo de peces, se mete más profundo, tal vez oscuridad, tal vez plantas, tal vez otras cosas. Entonces pues nos vamos adentrando y vamos dudando más, vamos no sabiendo, yo creo, ¿no? Entonces un poco eso. Gracias. La imaginaba, ¿no? Sí, o sea, eso es obvio, ¿no? Pero un esquizofrénico también imagina cosas que no existen, ¿no? O sea, yo puedo estar viendo ahí atrás que hay 3 ahorcados. Ah, no hay. ¿Tú también lo sabes? No chingues. Bueno, rápidamente. Yo digo que Aristóteles es idealista porque asienta la realidad última en algo que él llama el motor inmóvil, ¿no? Cosa que no tiene una realidad operatoria. O sea, tiene una realidad ficticia, pero no tiene una realidad operatoria. Es como el Quijote, ¿no? El Quijote, obviamente existe la novela, existe el personaje, pero no tienen una realidad operatoria, ¿no? El motor inmóvil, el superhombre, ni el Dasein, ni el Demiurgo, ni el Noumeno, ¿no? De todo esto. Superman. Bueno, a ver, rápidamente yo les voy a los que dicen que no saben si están aquí o no están. ¿Qué pasa si ahorita afuera los secuestran, les hacen una deprivación sensorial,
les ponen una bolsa en los pies, en las manos, les tapan los ojos, la boca, la nariz, y los secuestran, los violan. Obviamente el ano no se los van a tapar porque pues por ahí los... va. Bueno, y después ustedes van, los avientan, ¿no? Por allá por... todos maltrataditos y violaditos, ¿no? Como le pasa a mucha gente. Ustedes llegan a la procuraduría y le dicen, señora, o señor, es que usted imaginó eso. Porque eso les dicen también, o sea, eso no pasó. A ver, descríbanme el cuarto donde a usted, o describan, no, pues es que me taparon los ojos. La realidad se puede conocer sin los sentidos, señora. No se puede, o sea, si a alguien le piden que describa al sujeto que lo violó, que lo maltrató, que lo secuestró, cuando le hacen una deprivación sensorial, ¿qué datos va a dar? Necesitamos datos y resultados. Al final de cuentas, la ciencia existe y tiene la fuerza que tiene por los resultados. Yo si me enfermo no voy a ir al curandero, ¿no? Voy a ir con un médico y un especialista, ¿no? Que sepa lo que... Aunque aquí en México sí el pensamiento mágico religioso se defiende. Sí, bien, tenemos aquí a Gerardo, ¿verdad? Mónica, no sé si alguien más quiera participar. ¿Alguna otra participación? Entonces, con estas concluimos. 2 minutos cada quien, por favor. Adelante. Gracias. Yo quisiera preguntarle al científico de laboratorio cuántos átomos tiene la democracia, ¿no? Hablaban, por ejemplo, de ficciones, de mitos, como si no viviéramos en ficciones y en mitos operativos, justamente como la democracia, el Estado, ficciones útiles, diría Nietzsche, ¿no? Entonces, que algo no sea verdad tangiblemente no significa que no opere en la realidad. Por ejemplo, Dios, ¿existe o no? Así de que no importa. Lo importante es de que se cree en él, porque con base en eso hay una repercusión en la acción y se ve plasmado en nuestra realidad. La existencia, ahora sí, que resulta casi insignificante. Lo importante es de que se crea, no importa si existen. Y si se puede comprobar científicamente, de todas maneras va a haber gente que lo va a creer, aunque no lo pueda comprobar. Y ya en una última instancia, pues una metáfora para cerrar, ¿no? La realidad a lo mejor puede ser descrita como un espejo enorme, muy grande, el cual está rompido a la mitad con un martillo y está fragmentado en varios pedacitos de espejo. Entonces cada persona puede agarrar o percibir un pedacito de espejo. A lo mejor unos van a tener una porción más grande que otros. A lo mejor unos tienen una pequeña partecita, otros más grandes, pero si no se juntan esas partecitas de espejo, no se puede ver la completa realidad, por así decirlo. Pero eso es lo que somos como seres humanos, subjetividades con pedacitos de espejos. Sería todo, gracias. Creo que la democracia tiene 728 átomos, que son 500 diputados y 128 senadores. Sí, muy bien. Y también ya para concluir, yo creo que definitivamente es lo que hemos visto a lo largo de toda la historia de la filosofía, en todas sus ramas, tanto en la metafísica, que es la que nunca se va a poder comprobar, en la ontología, que fue que fue la que más repercusión tuvo a lo largo del siglo XX, que nos marcaba eso exactamente, y que a partir de eso fue que lo marcó todo lo demás, irse otra vez a lo que pasó Aristóteles, a pensar en los valores, en cosas que verdaderamente afectan en la vida, y que yo digo lo que ahorita sigue teniendo mucha repercusión ahorita en nuestro tiempo actual, y aquí la razón por la que estamos ahora filosofando de esta manera, más otras muchas ramas, etcétera, que obviamente han evolucionado, incluso la misma lógica matemática ha tenido una evolución muy interesante. Yo digo que aunque no podamos como tal, quizás en todas las ramas, que verdaderamente es la característica de la metafísica que nunca puede ser comprobada, es lo bueno, porque en base a eso podemos seguir avanzando en esto que es el largo camino de la filosofía, o como decía Heráclito, el largo río de la filosofía. Y de hecho, si ya tuviéramos una realidad totalmente determinada y una verdad concreta, simplemente no existiría este café.
no nos estaríamos divirtiendo. Muchas gracias, Mónica. Sí. Bueno, es que sí hay que tener un poquito de cuidado con esto, de que damos por sentado de que la realidad, aparte de otras cosas, es consenso. Ahorita que nos estabas platicando de todo el baquelarre, la cosa es que fíjate que para muestra de cómo se manipula la realidad, tenemos a todas las reinas de la antigüedad donde se les caracterizaba como locas y como histéricas, y todo un consejo de varones decidían que no eran aptas para gobernar, y por lo tanto pues no estaban ancladas en la realidad, y cualquier cosa que ellas dijeran era desestimada, ¿no? Entonces, más o menos sí tenemos que ser conscientes que aunque nosotros digamos que el esquizofrénico todo se lo imagina en la cabeza de ese hombre, en el cuerpo de ese hombre vive una realidad, y ese hombre anda entre nosotros, o esa mujer, o ese niño, o lo que sea. Entonces no tenemos que perder de vista este diálogo entre distintas realidades, porque tampoco tenemos la certeza de que si lo creemos, lo que creemos que es real, es porque nosotros lo hemos experimentado, porque hemos llegado a obedecer a alguien, porque no tenemos manera de decir no es cierto, o no tenemos manera de revelarnos ante esa realidad, y por simple supervivencia, por sentido de supervivencia, aceptamos que hay cosas que son reales porque alguien nos lo dijo, y aceptamos que no son reales. Cualquiera que haya estado en un culto religioso lo sabe, ha tenido que aceptar dogmas y verdades de cosas intangibles que no son comprobables, que están lejanas a la ciencia, y sin embargo ha tenido que aceptar que esa es su realidad por mero sentido de supervivencia. Y nosotros todos somos supervivientes de algo, y nosotros todos hemos aceptado algo como real por ese mismo sentido de supervivencia. Entonces sí sería pertinente cuestionarnos este diálogo que yo proponía desde el principio de comunidades epistémicas, donde cada comunidad decide qué es lo que va a tomar como parte de la realidad, como parte del conocimiento, como parte de lo verdadero, y de ahí se hace un diálogo entre distintas disciplinas, e incluso a través de la filosofía, no sé qué decías de Stephen Hawking, que decíamos que no servía de nada. Curiosamente, la filosofía, como no tiene bordes definidos, como sus bordes son difusos, siempre está abierta a nuevas interpretaciones, y los filósofos viven cómodamente con comunidades epistémicas que no comparten sus mismas ideas, y no pasa nada, ¿sí? Y sin embargo sí se logra establecer un diálogo. Entonces desde ahí viene siendo como bien útil esta cuestión de la filosofía, excepto que siempre tenemos que estar cuestionándonos, si no quieren estar conscientes por lo menos, de que nosotros, o sea, solamente una persona, solamente yo puedo distinguir lo que me es real, y hay otra persona que a su vez distingue, y podemos dialogar, posiblemente, no lo sabemos, pero siempre dándole el beneficio de que el diálogo del otro es un diálogo útil, que lo lleva a construir, que lo lleva a salir de sí mismo, que lo lleva a compartir, y que alguna virtud tendrá, independientemente de si es verdadero, si es real. Recordemos que para quien nos está hablando y quien es nuestro interlocutor, muchas de las cosas que le están sucediendo, de lo que está experimentando, de lo que le dijeron y de lo que vive e incorpora para su cotidianidad, es real, aunque a nosotros no nos lo parezca. Muchas gracias, Mónica, y a todos por sus participaciones. El tiempo subjetivo, objetivo de mi celular, etcétera, lo que sea. Te quedarás aquí encerrado, yo creo. A menos que te saque, no sé, a ver si hay una objetividad ahí. Te van a desfasar y te van a... Bien, esperemos que eso no pase en ningún caso, ¿verdad? Sea o no real eso, sea o no subjetivo. Y muchas gracias. Vamos a escuchar a nuestra enciclopedia andante Mir para que nos dé su comentario conclusivo, y después pasar a los avisos parroquiales y la clausura del café filosófico del Instituto de Filosofía del mes de septiembre. Bueno, pues más que nada vamos a agradecerles este espacio donde también hemos compartido
lo que hemos, o lo que vamos interpretando. Por ahí decía, no conozco, voy sabiendo, o sea, poco a poco. De hecho, la idea del filósofo también era ¿no? En la antigüedad estaban los que se consideraban sabios, y el filósofo no va por esa línea. El filósofo es un amigo de la sabiduría. En ese sentido, no conoce completamente todo, constantemente está buscando no solamente la verdad, sino también vivir, tener una vida coherente con aquello que él va descubriendo, ¿no? En ese sentido, creo que los que estamos aquí, independientemente de las creencias, conocimientos o saberes que tenemos, estamos aquí compartiendo nuestras diversas formas de interpretar, y creo que eso también nos enriquece, incluso el hecho de que alguien también nos confronte, porque da la oportunidad de atrevernos a cuestionar lo que estamos pensando, ¿no? Cierro compartiéndoles una frase, bueno, son dos. Hay una que tú hablaste de los espejos, curiosamente es muy parecida a una frase de Aristóteles, te la resumo. Dice: la verdad nadie puede alcanzarla dignamente, ni lleva por completo, individualmente nada es o es poco, pero de todos reunidos se forma una magnitud apreciable. Y ya hay una filósofa llamada Ayn Rand, tiene una propuesta conocida como objetivismo, que de hecho se sustenta mucho en los hechos empíricos o reales. Dice: puedes negar la realidad, pero no puedes negar las consecuencias de negar la realidad. La invitación pues, es seguir buscando, indagando esta realidad, atrevernos a cuestionarnos y a saber con libertad. Que también se puede dar, ya se ha dado. Pero bueno, les agradecemos de parte del Instituto de Filosofía y del Museo Regional del Estado. Nos vemos el próximo mes, y pues también en la medida de lo posible hacer por redes sociales o en personas que nos conocen, pues ya nos pueden hacer sugerencias de temas que se puedan abordar. Muchas gracias, y les pido un aplauso a todos ustedes. Gracias. También como parte de los avisos, para quien guste seguir indagando en todos estos temas, el Instituto de Filosofía ahorita está por abrir la licenciatura en línea en la página de Facebook, así tal cual, Instituto de Filosofía, pueden encontrar más información. Está la licenciatura, y también está por iniciar un curso de filosofía de la antigüedad, ¿no? Pues sí, enfocándonos principalmente en Grecia, ¿no? Todo el proceso que se ha dado ahí. Los latinoamericanos dirán otra cosa y estarán molestos con eso, pero bueno, va a ser un curso los sábados, sí va a ser presencial. Igual la información la van a encontrar ahí en la página, y al igual que mis compañeros, pues muchas gracias por hacer este espacio. Bueno, pues concluimos este momento, les pasamos la información del Café Filosófico de octubre. Vamos a ver otra vez si ya nos dejan meter algo de bebidas o algo que nos anime, ¿no? También en este convivir y compartir. Pero bueno, ya les iremos diciendo. En octubre no me acuerdo la fecha, pero igual les pasamos la información. Sí, yo creo aquí que nos ponga chidos. ¿Sale? Muchas gracias.